buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de la situación social del país, de la economía hondureña, cómo está el campo, cómo está la producción. Nos hemos quedado con mucha información política en los últimos tiempos y estamos descuidando lo que dé el sustento a nuestra sociedad. Hoy estamos con dos personas que están ligadas a la economía y finanzas, al mundo de la producción y la revisión de costos, porque estamos con enormes dificultades a nivel de país. Don Kevin Rodríguez es una persona que conoce mucho de temas económicos y financieros. Darwin Ponce, protector y defensor de los consumidores. ¿Cómo está Honduras para ambos? Si ahora mismo revisamos los niveles de nuestra economía, ¿cómo nos encontramos de cara a este último trimestre del 2024, donde normalmente los niveles de consumo tienden a subir? ¿O la situación de país nos hará tomar variaciones? Para ambos la interrogante. Buenas noches, bienvenido Kevin, bienvenido Darwin. Kevin. Bueno, muchas gracias por el espacio, Rosendo. Es un honor para mí poder estar aquí, también compartir con Darwin. Un saludo también a toda la población hondureña. En esta noche, bueno, hay que decirlo que la situación económica del país está bastante compleja en términos de costo de la canasta básica. Hemos visto los informes del Banco Central cómo ha ido en aumento el tema de la inflación, y no solamente en ese aspecto, sino que en otro que es uno de los que me apasiona, el de energía eléctrica. Hemos visto también cómo ha aumentado el costo del kilovatio hora en más de 19% en estos primeros meses del 2024. Estamos pagando un lempira más por kilovatio hora con relación a diciembre del 2023 a lo que estamos pagando hoy. Todo esto definitivamente que pasa factura cuando hablamos también a nivel del sector productivo. En mi experiencia, al menos estando en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, recuerdo de primera mano la dificultad que pasa el productor en Honduras, los importadores, porque tienen una serie de retos y de obstáculos que tienen que pasar. El primero es el costo de energía eléctrica, tanto por la tarifa como por los apagones. Justamente en estas semanas que hemos tenido temperaturas bastante altas, Rosendo, hemos visto la situación de los apagones, que le pasa una factura diaria de 21 millones de lempiras a la economía nacional. Uno habla con el productor, con el dueño del mercadito, el dueño del supermercado, del hotel pequeño, el dueño del restaurante, y le va a decir, mire, yo tengo que presupuestar aquí el costo cuando se me queman los equipos, el producto que tengo que botar, la pérdida de ventas, la pérdida de clientela, y al final tengo que cerrar operaciones. A eso, Chendo, también lo tenemos que sumar también otros aspectos que nosotros tenemos y que otros países no, y nos restan competitividad. Por ejemplo, el tema del subsidio cruzado. El gobierno asegura que ese subsidio lo está pagando el Estado como tal. La realidad es que quien lo está pagando un 40% es el sector productivo. Ese dueño del mercadito, ese dueño del pequeño hotel, si tiene una factura de 100,000 lempiras al mes, tiene que pagar entre 12,000, 15,000 lempiras adicionales para poder aportar a esa bolsa de subsidio de energía cruzada, y de esta manera pues financiar esa medida que ha tomado las autoridades del gobierno, y al final eso le pasa factura. Si uno le adiciona un 12, 15% el costo del que produce lácteos, ¿qué va a pasar con la leche, con la mantequilla, con el queso? Va a aumentar de precio. Entonces eso nosotros lo percibimos también en la canasta básica. Por otro lado, también la situación que está sufriendo el sector agrícola y más los importadores con el tema de los dólares, que más adelante voy a entrar un poco a detalle porque es una situación que nació en el 2022. Hay que decirlo de manera muy enfática, Chendo, la problemática de los dólares en 2020 y 2021 no la teníamos. Uno podía ir al banco a adquirir sus dólares sin problema, pero hoy un agricultor, alguien que quiere cosechar frijoles, que quiere cosechar café, quiere comprar el fertilizante, no hay dólares para hacerlos. La otra industria que también lo necesita, el tema de los combustibles que importamos tanto para gasolineras como para generación de energía eléctrica, hay una dificultad en poder obtener esos dólares, y esto es una situación que ya lo hemos visto que ha sucedido en Argentina, en Venezuela y otros países en el cual el Estado tiene esa intervención fuerte en la economía y nos pasa facturas porque tenemos energía más cara, canasta básica más cara, y al final eso repercute en que veamos que prácticamente 1,000 personas al día están emigrando de Honduras hacia Estados Unidos y España porque las oportunidades en nuestro país no están. Bueno, estas son las realidades de país. En tiempos
donde reiteramos los niveles de consumo, la tendencia siempre es a la alza, o podríamos registrar por las mismas dificultades de nuestra economía cambios en este modelo de consumo, Darwin? Bueno, un saludo Chendo, un saludo Kevin y al amplio auditorio que nos escucha hasta ahora. La pérdida de la capacidad productiva en el país por causa de la masiva emigración que ha estado ocurriendo en los últimos años ha vuelto al campo un sector muy complejo, donde se ha perdido esa capacidad de producción, pero también se han abierto oportunidades para los importadores, personas que importan, o productores que se dedicaron más a la importación que a la producción porque les resulta más cómodo. Esto genera tensión en el tema de consumo. ¿Por qué? Porque al importar productos de Guatemala, de Perú, de Estados Unidos o de cualquier otro mercado, significa que cada vez se va volviendo más caro, porque la ausencia de dólares en el país, que es algo que se ha querido disfrazar o ponerle un tapete encima, está provocando alzas continuas en estos productos, lo cual a nivel microeconómico hace que la familia hondureña no pueda asumir una canasta básica lo más mínima posible. Honduras tiene una de las canastas básicas, si no es la más cara de toda América, es una de las más caras. Hablamos de que supera con creces la capacidad del salario mínimo de adquirirla. Y esta situación es la que ha venido afectando a la economía del hondureño en general, porque el salario mínimo no ajusta para pagar una canasta básica que no tiene 30 productos, como dice el Banco Central o la Cámara de Comercio, tiene 272 productos, y de ahí se desprenden los productos más básicos. Entonces eso es lo que ha estado pasando, y la incertidumbre política, la incertidumbre que se está dando en otros niveles en el país, también está haciendo que la gente sea más conservadora, e incluso el anuncio de nuevas medidas restrictivas en las políticas del Banco Central de Honduras lo que hace es que la gente saca su plata del país. Eso es lo que ha estado pasando a nivel general, Chendo, y nos tiene muy preocupados, porque lo que vemos en general es cada vez más incrementos en la canasta básica y en la capacidad del hondureño de poder asumirla. ¿Y vamos a tener un sostenimiento de las importaciones hasta qué niveles? Porque si bien estamos trayendo productos, solo para citar un ejemplo de lo que normalmente encontramos a nivel del consumidor en los últimos meses, del vecino Guatemala, aunque venga de Guatemala, hay que invertir dólares. Si viene ya de Estados Unidos, ya sabemos los costos y cómo la calidad de producto genera variaciones. ¿Tendremos capacidad de sostenernos hasta cuándo? Porque si vemos el mercado nacional, hay mucha restricción y hasta escasez de productos en zonas donde no debería estar ocurriendo esto. Y podemos citar de una forma sorprendente que en el Valle de Sula estamos comprando mínimos. Correcto, de Guatemala, que en la zona oriental del país se compra cebolla que llega de otros países y no es la de Guinope, que ha sido el mercado que nos ha abastecido. Solo falta que estemos comprando café con valores agregados que quizás es el mismo nuestro. ¿Cómo sostenernos en un tiempo como el actual? Es una buena pregunta la que hace Rosendo. Yo creo que aquí nos tenemos que enfocar, y las autoridades deberían de enfocarse, alejarse de ese tema de estar en un escritorio con esos modelos económicos que se leen en libros, pero que difícilmente se pueden ver en la práctica o en el campo. Hay que hablar con el que produce, hay que hablar con el que consume, hay que hablar con ese que se encarga de cosechar en el campo, con ese que está generando empleo, para conocer de la mano cuáles son los problemas que se están dando. Le voy a dar un ejemplo específico. Aquí se ha hablado mucho de esa discusión de si el Banco Central aumenta la tasa de interés, no la aumenta, pero al final quien está viviendo esa situación es el empresario, el micro, mediano, gran empresario, y nosotros también lo vivimos. Específicamente, ¿a qué me refiero con esto?
Antes, como mencionaba, en 2020, 2021, bueno, hace mucho tiempo no existía ese problema de que hubiera escasez de dólares o que nosotros tuviéramos dificultad para acceder a los dólares. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en día? Que si viene un empresario, un sector agrícola y quiere importar o quiere comprar fertilizante o algún otro tipo de insumo para su producción, no tiene los dólares para hacerlo. Entonces, ¿qué implica eso? Primero que todo es que tiene que ver de qué manera los obtiene. Muchas empresas, de hecho, que me han comentado, tienen que traer los dólares de Guatemala, los tienen que traer de El Salvador. Eso tiene un costo adicional. En el país hay un mercado negro y hay que decirlo, las autoridades hace 2 años negaron cualquier posibilidad de que se pudiera crear un mercado negro en Honduras. La realidad es que después de un comunicado del Banco Central hace un par de semanas ya se confirma que hay un mercado negro de dólares en el país y que se está, según se ha comentado, el dólar se está comprando a 30 lempiras. Entonces, agarremos un ejemplo muy sencillo. Si uno le toca comprar dólares a 24 lempiras hoy, pero ya mañana le toca pagar 30 lempiras por ese mismo dólar, eso implica que está gastando más, tiene un costo adicional. Y ese costo adicional lo tiene que trasladar al producto, ya sea lácteo, ya sea carne de pollo, ya sea el producto agrícola. Entonces, ese es un reto que está enfrentando el productor nacional. Como usted decía, Rosendo, ¿qué es lo que podemos hacer para resolver ese problema? Primero, no estar generándolo, porque este problema se generó en 2022 y se ha ido de cierta manera empeorando. El tema de los dólares es clave porque no podemos hablar de que nosotros vamos a producir en el país si muchos de los insumos que necesitamos en Honduras para producir tenemos que conseguir dólares para comprarlos. Ese es el primer tema. El segundo, y este es muy importante, es el aspecto de energía eléctrica. Porque con los apagones, cuando tenemos una empresa nacional de energía eléctrica que lo que le ofrece al inversionista es no va a venir ningún tipo de inversionista. ¿Quién va a venir al país a invertir? ¿Quién va a venir a Honduras a producir si no hay ni siquiera energía eléctrica? De manera muy específica, si viene una fábrica y quiere instalarse aquí para, qué sé yo, cosechar camarones, que necesita refrigeración o necesita una fábrica de envases plásticos, va a la zona norte por la cercanía con el puerto, por la cercanía con el aeropuerto Ramón Villada Morales, pero no hay energía. Eso es lo que la ENE le vende. No tengo capacidad de venderle y por otro lado tenemos apagones. Entonces, nos comparamos con Guatemala, específicamente lo que usted decía. ¿Por qué en Guatemala el productor no tiene dificultades para invertir? Allá no tienen apagones, allá tienen la elección y la libertad de elegir quién va a ser su proveedor de energía eléctrica. Esto es una anécdota muy real. El inversionista que llega a Guatemala le dan un menú, prácticamente un brochure de 15, 20 proveedores de energía eléctrica del cual puede elegir. Cuando vienen aquí solamente está el ENE. Ese es un aspecto. Y el segundo es que cuando un inversionista va a Guatemala no tiene el problema de los dólares. Y tercero, que más adelante voy a profundizar un poco más, es el tema de la seguridad jurídica, la incertidumbre que ha generado tanto la ley de energía como esa ley de justicia tributaria, que es evidente que ha espantado mucho de la inversión y eso que ni siquiera está aprobada. Y por último, el tema de las demandas. El salirnos del CIADI tiene un impacto directo y medible. El tener tantas demandas, independientemente sean de Estados Unidos o incluso en el caso del ENE, que tiene una demanda de una empresa china con quien estamos firmando un tratado de libre comercio, eso pasa factura, Rosendo, porque al final es como que uno decida si va a ir a invertir. Y agarremos un ejemplo muy sencillo. Yo voy a ir a Tegucigalpa o a San Pedro a invertir y le dicen, no, miren, en San Pedro Sula le invaden la tierra, le roban su negocio, se le meten a robar en la noche. Entonces usted dice, no, si las condiciones no me generan certidumbre, simplemente no voy a invertir ahí, mejor me voy a Tegucigalpa. Esto es lo que sucede en el caso de Centroamérica. Ven a Guatemala, ven a El Salvador, con muy buenos índices de todo tipo, y después nos comparan con nosotros que tenemos una retórica política que definitivamente espanta al inversionista, y por último con el tema de la extradición, que termina de poner la cereza en el pastel para terminar de ahuyentar a ese potencial inversionista. Y el impacto de las disposiciones, de las medidas, de la planificación que ha trasladado el gobierno en materia fiscal, en materia económica, ¿ha tenido impacto real o más han sido programas por salir del paso y tal vez buscar incentivar a sectores puntuales, pero no han logrado trasladar a la sociedad en términos generales algo positivo de ello, Darwin? Y ese es el punto en el cual uno evalúa las políticas tanto económicas como de apoyo a diversos sectores de parte del gobierno, donde no se ve traducido esa inversión o ese apoyo
en mejora de precios, mejora de calidad, mejora en el acceso a mercados, etcétera. Yo le voy a poner un ejemplo sobre este tipo de medidas. Kevin lo estaba mencionando y es la Ley de Justicia Tributaria. Yo le pregunté hace poco a don Melvin Redondo, ya quitaron aquel artículo donde están castigando con el 15% todo lo que son herramientas de trabajo, empaques, equipo industrial, todo lo que es repuestos, etcétera, que tiene que ver con el tema de la agroindustria. Y alegó que no sabía. Para mí que un ejecutivo me dé una respuesta de esa naturaleza en algo que debería estar sumamente enterado, me dejó preocupado, porque si ese artículo no se ha quitado, significa que de aprobarse esa ley de justicia tributaria, la bolsa de cemento va a pagar un extra porque se le va a cargar al empaque de la bolsa de cemento 15%. Todo lo que son bolsas, plásticos, empaques, todo lo relacionado con empaques va a tener un incremento de 15%. Una pala, una barra, una piocha, un pujaguante, todas las herramientas manuales, un machete, va a ser cargado con 15%. Ahora yo pregunto, ¿ustedes creen que nuestros empresarios, que la industria va a ser solidaria con nosotros los consumidores en absorber ese 15%? En ninguna manera. O sea, ningún empresario pone una empresa para perder o para estar ayudando a los consumidores. O sea, ellos ponen sus empresas para ganar. Y si el gobierno, hablando de estas políticas, carga con más porcentajes estos productos y estos servicios, definitivamente va a generar una mayor inflación entre la población. Entonces, estas políticas no se ven traducidas en mejoras en cuanto a la parte económica, ahorros, mejores precios. Cada vez estamos importando más productos de otros países. Y esto también tiene que ver con la liberalización de los tratados de libre comercio, donde, por ejemplo, en el tema de arroz, que hace poco estuvimos reunidos en la mesa del arroz, sabemos que en Honduras apenas se producirá un 20% del arroz que consumimos, pero los productores quieren hacer negociaciones a favor de ellos, pero a costa de lo que importan los importadores de arroz. ¿Por qué? Porque el gobierno no es capaz de poderles apoyar y aportar en ayudas económicas tangibles para que el productor hondureño salga adelante. Y aquí es donde yo tenía esta referencia, Darwin y Kevin, que tiene que ver con el tema de muchos proyectos, el caso del bono agrícola, el bono productivo. ¿En realidad se han medido los impactos de los mismos o es más por salir al paso, por decir, le ayudamos? Bueno, hablando del mismo tema de arroz, para dar respuesta a ese ejemplo, escuché a un par de productores fuertes de arroz en el país diciendo que ahora ellos ya no utilizan mano de obra para hacer riego ¿cómo se llama?, de insecticidas, hacer regadíos. Entonces ahora utilizan puros drones. Entonces uno puede impresionarse de que ahora los productores utilizan drones. Está bien, perfecto. Pero significa que han dejado de utilizar una buena cantidad de mano de obra. ¿Y qué es lo que genera esto? Genera más pobreza en el campo. Porque hay alguien que perdió su empleo porque recibió alguien el apoyo de obtener un dron, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta persona? Va a buscar irse a Estados Unidos. Por eso en este país ya no se encuentran buenos mecánicos, ya no se encuentra mano de obra calificada, tenemos problemas con este tema y no se ve reflejadas estas políticas realmente en el consumidor. Muy bien, está Darwin Ponce y Kevin Rodríguez con nosotros esta noche al banquillo. Hacemos una pausa, hemos hablado también del tema de los dólares. Ha trascendido en la presente semana que la presidenta del Banco Central visitó Washington y uno de los temas que se abordaron con ejecutivos del Fondo Monetario Internacional tiene que ver con la tasa de política monetaria y el tema de los dólares. Se habla de eventuales devaluaciones, los riesgos para nuestra economía, para nuestras finanzas con estas decisiones que pueden llegar en los próximos días. Luego de la pausa se los explican los expertos.
Seguimos al banquillo con Darwin Ponce y Kevin Rodríguez. ¿Qué nos puede pasar con eventuales revisiones del Fondo Monetario Internacional? Porque a esta altura estamos pendientes de desembolsos, ya son 2 que no se hicieron en su momento, y esta es una plata que para el cierre del 2024 la administración pública la requiere. Estamos a las puertas de una devaluación ya que sí la sentiremos, que no será esa microdevaluación que siempre ha estado, sino cantidades mayores, Kevin. Es correcto. Bueno, primero hay que decirlo en el aspecto que ese es uno de los elementos que se advirtió desde el 2022 a las actuales autoridades cuando decidieron llevar a cabo ciertas políticas desde el Banco Central que mostraban falta de independencia también, porque el Banco Central tiene que ser ajeno a lo que decida el Ejecutivo, pero en este caso se tomó una decisión por tema político de no devaluar la moneda, también mantener ciertas tasas de interés de manera estable. ¿Y qué es lo que sucede? Nosotros estamos de cierta manera muy apegados a lo que haga el Banco Federal de Estados Unidos. Si el Banco Federal de Estados Unidos cambia sus tasas de interés, nosotros lo tenemos que hacer de manera acorde porque nuestra moneda está pegada al dólar. Entonces le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si viene Banco A hoy y le dice, yo le estoy dando a usted por sus dólares 3% en ahorro, y después viene Banco B y le dice, yo te voy a dar 7% de interés por ese dólar, ¿qué hace usted? Lo saca del Banco A, que le da 3, y se lo pone en el Banco B, que le está dando 7. Usted va a buscar trasladar su recurso a donde le den una mejor tasa. ¿Qué pasó en el 2022? Estados Unidos aumentó la tasa de interés del país como tal a un 5%. En Honduras estábamos en un 3%. A los altos niveles, ¿qué es lo que terminó pasando? En otros países como Guatemala también aumentaron sus tasas de interés. Entonces usted podía sacar sus dólares de Honduras y llevarlos a Guatemala porque iba a recibir un mejor rédito. Entonces esos son temas ajenos a lo que nosotros podemos tener control. Es exactamente lo mismo con el tema del petróleo. Nosotros no controlamos qué es lo que sucede con las fluctuaciones del precio del barril de petróleo, por lo tanto nos tenemos que ajustar. En el tema de las tasas de interés nosotros dependemos de Estados Unidos. Entonces el hecho de que durante 2 años el gobierno ha mantenido estos elementos sin cambio alguno, a excepción de hace unas semanas que decidieron aumentar las tasas de interés, la TPM, lo que hemos visto es que las reservas han ido cayendo. Y esto es una combinación de elementos, Rosendo. El primer caso es precisamente ese, que en otros países las tasas de interés son mucho más atractivas, por lo tanto el capital se va a esos países, así como nosotros cambiaríamos nuestros ahorros de un banco que nos da una mejor tasa de ahorro. Por otro lado, también hay que decir lo que son las señales que está teniendo el gobierno. Ley de Justicia Tributaria, el haber denunciado el CIADI, las recurrentes demandas en contra del Estado de Honduras generan que la población, los empresarios, ya sean micros, medianos, grandes, uno como ciudadano dice, yo no siento tranquilidad, no siento certidumbre de tener mi dinero en Honduras, mejor lo voy a trasladar a otro país. ¿Y cómo se vio reflejado eso? En la caída de reservas, Rosendo, cayeron aproximadamente $1.000 millones en el 2023 y en este 2024 han ido cayendo también esas reservas. Entonces, el tema de la devaluación, el tema del ajuste a las tasas de interés es algo que se advirtió en su momento, porque lo que se hacía antes, Rosendo, si usted recuerda, es que el Lempira se devaluaba un 3-5% al año. Entonces, empezamos en 24, terminamos en 24.50. Pero el hecho de haberlo mantenido congelado, esto es exactamente lo mismo cuando se congela el precio de la energía eléctrica o de cualquier producto de la canasta básica. Si el costo de ese producto está aumentando y ya no podemos sostener ese congelamiento, lo que va a implicar es que vamos a tener que ajustarlo y eso va a ser un impacto fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Hoy por hoy el dólar en el mercado se está cotizando a 30 lempiras o más. Entonces, pasar de 24.50, 24.80 que está ahora a 30 lempiras es un golpe bastante fuerte. A ese nivel llegamos porque más bien aquí nos sorprende cuando a nivel del mercado le dicen que sí tienen, hablando del mercado negro, porque correcto, el mercado negro, por más que digan que no y que lo van a controlar como se pretendió, correcto, ha existido y está en todas las economías del mundo y en diferentes áreas, no solo a nivel de moneda. Aquí nos sorprende cuando en algunos lugares le dicen sí tenemos, pero cuesta 25. Pero usted me dice que podemos llegar a 30. Es correcto, eso 30 es lo que se ha cotizado porque las personas que producen en el país, las personas que apuestan su capital, que invierten y que son los que tienen que conseguir dólares para poder importar la materia prima, en ocasiones tienen que llegar a ese nivel porque el costo del dólar se encarece. Le voy a dar otro ejemplo.
el coco. ¿Cuánto está costando un coco hoy día? 40 lempiras. ¿Por qué el coco está costando? Porque de cierta manera ha escaseado y también el tema del dengue ha hecho que la gente tenga un consumo mayor por el coco. Entonces uno ve cómo se encarece el costo de este producto precisamente por ese elemento. En el mercado negro, le voy a dar un ejemplo un poco más concreto. Si usted es un productor de carne de pollo, usted necesita traer ciertos insumos de Estados Unidos, necesita $100,000. Y usted va al Banco Central, hoy por hoy el Banco Central le está otorgando un 30% de esos $100,000, es decir, $30,000. ¿Puede usted comprar todo el producto que necesita de Estados Unidos con esa cantidad? No se puede. Entonces usted tiene dos opciones, o no produce o compra el dólar más caro. Entonces, al comprar el dólar más caro, usted tiene que trasladar ese costo a su producto final. Entonces, ¿cómo llegamos a esa cifra? Y incluso estos son datos de economistas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que en el mercado está en un 30% porque en estos últimos 2 años no se ha devaluado la moneda en lo absoluto y por lo tanto el impacto va a ser severo. Y reitero, Rosendo, ¿dónde estamos viendo ese efecto? En la caída de las reservas. Que caigan $1,000 millones en un año es precisamente por esas acciones que se están tomando. Entonces, por eso es que se recomienda que el Banco Central tiene que tener su independencia, que no tiene que depender del Ejecutivo en el sentido de que por un tema político o un tema demagógico no se van a llevar a cabo las medidas que se tienen que tomar. Y por último, también decirlo, este es un aspecto de mantener una moneda propia. Hay otros países como El Salvador, Panamá, Ecuador que han dolarizado. Y aquí es un tema tabú, pero realmente aquí lo que tenemos que ver como país, qué es lo que más le conviene a Honduras, preguntarle al que produce, preguntarle al que está en el campo, preguntarle al que está invirtiendo, qué es lo que necesita para facilitarse su comercio. Que no sea por un tema ideológico, y con esto cierro, Rosendo, nosotros rompimos relaciones con Taiwán, que nos compraba nuestro producto a buenos precios, buenas cantidades, por irnos con China. Y le pregunto, ¿tenemos un acuerdo de tratado de libre comercio con China? No. Ahí se ha desperdiciado mucho melón, se ha desperdiciado mucho café, mucha venta de camarón. Incluso uno va a Comayagua y lo que antes se cosechaba como melón, ahora se está cosechando como tabaco o puros. ¿Por qué razón? Porque ya no hay un mercado donde venderlo, pero esa decisión fue no de los productores nacionales. Esa fue una decisión del gobierno que por un tema ideológico, acercarse más a China, decidieron romper un tratado de libre comercio con Taiwán. ¿A qué plazo ya tendremos estos impactos aún más severos de lo que hoy estamos registrando? Bueno, con la situación política y con la situación que tenemos actualmente como país, la incertidumbre, yo creo que ya lo estamos viviendo. Cada vez es más difícil adquirir una canasta básica, cada vez es más difícil adquirir ciertos productos. Preocupa mucho cuando vemos estos movimientos donde se quiere satisfacer las exigencias de este banco que le llaman Fondo Monetario. Es un banco, el Fondo Monetario Internacional es un banco que presta, nada más que ellos quieren asegurarse de que cuando prestan plata, Honduras pueda pagarles, siendo más restrictivos en el tema económico para que ellos puedan obtener esos valores. Entonces, lo que preocupa de todo esto es el tema de deuda, Chendo. O sea, no podemos sostener una economía en base a la deuda y el gobierno está buscando deuda. Y aquí me parece a mí que las autoridades de la agencia tributaria han fallado lastimosamente. ¿Por qué? Porque si hacemos un análisis de quiénes pagan impuestos, mire, aquí el discurso es los ricos no pagan impuestos. Eso es mentira. O sea, el pobre no paga impuesto. Quien paga impuesto aquí es la clase media. O sea, todo el mundo debería pagar impuestos en este país, pero hay 15 departamentos que su recaudación fiscal es cero. Cero. Aquí, ¿quién sostiene la economía? Francisco Morazán, Cortés y Valle. El Valle de Sula, porque hay algunos tributos que llegan de los municipios de los alrededores. El departamento de Valle, me refiero. No, y me refería bueno, que cuando usted me dice Cortés, hay quienes dicen que es el Valle de Sula, porque hay que incluir otros sectores que sí tributan. Francisco Morazán y Valle. De ahí el resto del país está en cero. Entonces, no sé por qué estos gobiernos se llenan la boca diciendo que han mejorado sus recaudaciones, cuando hay... Olancho no genera nada. O sea, cuando se dice que hay ahí personajes que no pagan impuestos, es cierto.
Entonces, ¿por qué estamos recurriendo constantemente a bancos, a organismos de prestatarios, sacrificando la economía interna, castigando a nuestra moneda? Lo que tiene que hacerse es realmente que la agencia tributaria pueda hacer que todo el mundo pague impuestos para que el país se libere de esa maldición, que es la maldición de la deuda. Y la ya tan popular ley de justicia tributaria cambiaría estos patrones o cuál es la realidad, porque a nivel del Ejecutivo, que es donde debería el Servicio de Administración de Rentas tener esta regulación en 15 departamentos para mejorar la condición de captar recursos, parece que no se ha hecho. Y con la ley de justicia tributaria argumentan que todo va a cambiar. En cierta manera sí, pero esta es una ley que está dirigida con nombres y apellidos. No es una ley que extensiva a todos los hondureños. O sea, solamente está centrada en determinados grupos, en determinadas personas, en determinados conglomerados, pero no es extensiva a todos los hondureños. Y entonces utilizar el discurso, los ricos no pagan impuestos, por eso los pobres están como están, eso es ridículo, es ridículo. El hondureño debe pagar impuestos. Mire, el que tiene un pequeño puesto, sea como sea, un pequeño emprendimiento, debe pagar impuestos. Le guste o no le guste. Pero el famoso sistema de monotributo falló. Y aquí incluso nos dijeron, ya estamos listos, hay que entrar. Y visto lo que tenemos hoy, como ya vienen las elecciones, pensar en un monotributo, olvidémonos para lo que resta del 2024 y el 2025, porque lo que queremos son votos. ¿O estoy equivocado? Falló por incapacidad de la agencia tributaria. Mire usted si ellos tienen oficinas en cada cabecera departamental y que están haciendo un trabajo extensivo, que están cobrando impuestos a todo el mundo. No lo están haciendo porque no tienen la capacidad. Entonces ellos están contando con la gente que tienen registrada. O sea, aquí no tenemos en el registro tributario a 1 millón de personas, ni por cerca, en un país que tenemos 10 millones. Eso es lo que está pasando. Kevin. Bueno, en el aspecto de los impuestos, por un lado hay que decirlo, realmente el monotributo es algo que se ha recomendado, pero nunca se ha implementado en el país porque se argumenta que es difícil, aunque en otros casos como Guatemala ha tenido un efecto positivo. Sí quería mencionar algo importante y aquí es que cuando nosotros hablamos de impuestos, es un tema que a la población hondureña, el que nos está viendo, el comerciante, el dueño... No le gusta a nadie. Pero es un tema, Rosendo, porque el impuesto no le preguntan si puede pagar, si quiere pagar, simplemente se lo cobran y si no va preso. Y cuando uno ve hacia dónde va ese impuesto, lo decían justamente esta semana en HRN, 50.000 millones de lempiras que se han ido prácticamente en sueldos y salarios, gasto corriente. Entonces, no es justo que se esté cobrando impuestos independientemente de la cantidad para estar pagando salarios de funcionarios que al final tienen esos niveles de 80.000, 100.000 lempiras de salario, más las prados, más los guardaespaldas, más los viáticos, más todos los beneficios. Pero sí voy a agregar un elemento que aquí, para reforzar lo que decía Darwin en el tema de la deuda. Honduras tiene una deuda sumamente alta, pero ¿de dónde proviene esa deuda? En gran parte del sector energía. La ENE, como empresa pública, pierde entre 13.000, 14.000 millones de lempiras cada año. Son aproximadamente 37 millones de lempiras que pierde al día. Es como que uno tenga un negocio de baleadas y uno está entregando 100 baleadas al día. Y uno llega a la caja al final y revisa y solo hay 60 facturas. ¿Qué pasó con las otras 40, con los otros 40 platos? Es una pérdida, que al ENE le cuesta 37 millones de lempiras diariamente. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo estoy perdiendo 40% de mi producción, no voy a tener cómo pagarle al que me vende frijoles, al que me vende la tortilla y al que me vende la mantequilla. ¿Qué tengo que hacer? Usar una tarjeta de crédito o buscar un financiamiento para mantener la operación. Eso es lo que ha sucedido con la ENE, que ha sido la población hondureña, usted que nos está viendo en este momento, con sus impuestos, mantener a una empresa a flote que no ha dado los resultados y que al final lo somete a apagones, energía cara y por último también de los impuestos que podrían ser utilizados en salud, en seguridad, en educación, van al ENE. Y miremos las cantidades.
Por un ejemplo, un caso específico, el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas. En 2023 tenía un presupuesto de 5.400 millones de lempiras. 2 veces el presupuesto para financiar el hospital escuela en un año. Entonces, al final ese programa, en lugar de reducir esa pérdida, la aumentó. Entonces, aquí es donde tenemos que hablar el tema del uso de los impuestos. No es correcto que se esté cobrando tanto impuesto para estar manteniendo una empresa que no está teniendo los resultados. Por eso es que decimos, o me gusta tanto esta reflexión, que la ENE es de todos y es de nadie. Cuando toca pagar las facturas por las malas decisiones, por malas renegociaciones de contratos, por contratos de emergencia, por contratos zombies, por contrataciones directas, somos todos que tenemos que aportar a esa bolsa para mantener el rescate de la empresa. Pero cuando toca asumir la responsabilidad, no solo en la ENE, sino en otras instituciones, ahí es de nadie, ahí nadie aparece. Muy bien, Kevin Rodríguez y Darwin Ponce, hacemos la pausa. Cuando regresemos, se va a discutir el presupuesto de la República a finales de año, pero llegará a la Cámara en la próxima semana. Ya está fijado el 15 de septiembre o antes. Se ha acostumbrado a enviarlo antes. En septiembre. Ese tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ¿cómo lo deben plantear? Porque ahí hay recursos también que se están orientando por el tema del subsidio. ¿Cómo bajar ese impacto de 14.000 millones al año que está generando en pérdidas la estatal eléctrica después de la pausa? Seguimos al banquillo. Una línea roja en el presupuesto la marca la ENE. ¿Qué cuidado habrá que tener con la asignación presupuestaria del estatal para intentar reaccionar? No lo veo muy positivo, Darwin. No, porque la ENE es un cadáver desde hace ya varios años. O sea, Pero hablan actualmente de buenas iniciativas a nivel de la administración pública para rescatarla. Mire, en primer lugar, tienen un supuesto subsidio a una enorme cantidad de personas. En primer lugar, cuando uno empieza a regalar cosas en una empresa que está ya afectada, esto está indicando de que hay detrás populismo, número uno. Número dos, sabemos que la ENE ha venido con un déficit de muchos años y ese déficit se ha venido incrementando año con año. Las reducciones, las pérdidas técnicas y no técnicas nunca se han cumplido en cuanto a las promesas que se han hecho respecto a este tema. Y no ha crecido la ENE en cuanto a cobertura en todos estos años, mucho menos estos dos últimos años. Entonces, lo que hemos estado haciendo es sosteniendo o queriendo mantener de pie un cadáver. ¿Por qué? Porque mantienen ese discurso de que es una estatal y que la estatal es del pueblo y hay que apoyarla. Miren, Estados Unidos, en Texas hay más de 300 empresas que producen energía. Y usted puede escoger con cuál empresa, dependiendo de cómo están negociando los precios en determinado espacio de tiempo. Y usted dice, yo quiero trabajar con la empresa X. Yo quiero trabajar con la empresa Y, dependiendo de cómo negocian. Pues, ¿por qué no hacen eso acá? ¿Por qué no permiten un mercado abierto de energía donde la gente pueda competir? Pero hablan que estos modelos perfectamente se pudieron echar a andar en Honduras y tener el ejemplo que nos planteaba Kevin de Guatemala. Pero el problema aquí fue que la corrupción minó tanto que quienes pretendieron entrar a un monopolio privado los espantaron. Bueno, yo he retado públicamente a alcaldes, por ejemplo. Pongamos una pequeña comunidad, un pequeño municipio. Hagamos un ejercicio, que un alcalde vaya y ponga un proyecto de energía, de electrificación para ese municipio. Y que la gente, en vez de pagarle al ENE, le pague a esa empresa o a la alcaldía o a quien ponga ese proyecto. Y vamos a ver la diferencia. Entonces, el problema es tratar de mantener un modelo que es insostenible. Está demostrado que es insostenible, tanto en el tiempo como en la capacidad, como en la cantidad de recursos que está generando, o no generando, más bien consumiendo del público. Entonces, ese es el gran problema del ENE. Y lo que molesta a las autoridades es que les digamos estas cosas, y que les digamos que ese modelo ya no se puede sostener. O sea, la misma situación
ha permitido que la ENE se convierta en ese cadáver que nos hemos echado al lomo putrefacto. Ya no hay razones para poder creer que la ENE va a salir adelante. Y se han invertido millones y millones. Poco antes de salir Juan Orlando se invirtieron 500 millones de dólares en bonos para la ENE. Y así se ha venido invirtiendo. Entonces, ¿es un renglón rojo en el presupuesto? Claro que sí. Y que tiene que estar ahí, tiene que estar. ¿Y qué grado de responsabilidad tienen los acreedores internacionales? Porque nos dictan modelos para cambiar, pero al final, Kevin, terminan prácticamente acomodándose a lo que les dicta la administración del país. ¿O es que acaso está ese sistema que dice Darwin, que como son bancos, pues presten y con tal nos paguen con una deuda pública externa que es demoledora para nuestra economía? Bueno, la pregunta en cuanto al presupuesto, Rosendo, definitivamente aquí el llamado que se le hace a los diputados es que puedan revisar las acciones que ha llevado a cabo el ENE y los resultados que se han obtenido. Porque no puede ser posible que se inviertan 5.000 millones de lempiras en un programa y que el resultado sea que se pierde más. Ahí ya no es inversión, eso es gasto puro. Típicamente, si uno invierte un lempira, tiene que sacar un lempira y 10 centavos y decir, al menos saqué 10 centavos de renta, pero si yo invierto un lempira y pierdo 5, evidentemente hay un problema. Lo que ha sucedido en el Congreso Nacional, le han dado la confianza al ENE, a esa administración, con un presupuesto que ha sido el más alto de los últimos 10 años, Rosendo. 55.000 millones de lempiras fue el presupuesto para el ENE en el 2023, el más alto en mucho tiempo, y los resultados no están. Cuando uno ve las asignaciones entre presupuestarias y subsidios de la Administración Central a la ENE fueron más de 19.000 millones de lempiras en el 2023. Es una cantidad de recursos sumamente alta y ahí los diputados del Congreso Nacional, especialmente la Comisión de Energía, tienen que ser muy exhaustivos, tienen que ser muy estrictos con el ENE. No solamente que siempre lleguen y lo felicitan, siempre le dicen muy bien por el esfuerzo, pero las políticas y las medidas no se tienen que medir por el esfuerzo ni la intención, sino por resultados. Entonces, en ese sentido, sí preocupa porque este año, Rosendo, de lo que nosotros hemos estimado en ASJ, el subsidio de energía gratis va a costar 7.000 millones de lempiras, que es lo que costó el año pasado también. Pero hay que sumarle todos los congelamientos a los aumentos de la tarifa eléctrica que ha hecho el gobierno. Que es subsidio también. Que es un subsidio. Va a costarle aproximadamente, según nuestras estimaciones, más de 5.000 millones de lempiras, y son datos que también el sindicato, el STNE, lo ha dado. Mantener congelada la tarifa en los primeros 6 meses del 2024 le ha costado 2.100 millones de lempiras a la Administración Central. Y mantener ese congelamiento de aquí a fin de año va a costar otros 3.000 millones de lempiras. Entonces, ese dinero que no se había visualizado que le iba a costar al ENE, y aquí nosotros no estamos argumentando que hay que aumentar o bajar la tarifa, es un tema de que las medidas que llevó a cabo el ENE encarecieron la tarifa. Nosotros lo advertimos en 2021. Con estos arrendamientos, con estos contratos de emergencia, con estas incorporaciones de diésel, va a aumentar el costo. Y al final eso es lo que terminó resultando. Aumentó el costo. Y por último, también hablando de lo que decía Darwin en cuanto al modelo. Y aquí voy a hacer una reflexión que es importante que la tomemos en cuenta nosotros en nuestra casa, en nuestro negocio. Si usted que me está viendo en este momento fuera dueño del ENE, ¿dejaría que yo le robe? La respuesta va a ser no, no lo dejo que me robe. Si usted no me paga, le corto la luz. Porque esa es la naturaleza de una empresa privada. En el caso de la estatal, ¿qué es lo que pasa? Cuando viene un funcionario o un político o una persona reconocida, no paga el recibo de la luz, le cortan la energía. Aquí usted ha tenido en su programa excelentes de la ENE que han comentado anécdotas de cómo lo llama el presidente y le dice, no, a él no le corta la luz, reconéctelo. Y eso es lo que nos ha costado 14.000 millones de lempiras año con año. Y por otro lado, también cuando hablamos lo que decía aquí Darwin del ejemplo de Texas, ese es otro elemento importante, que si aquí vinieran un inversionista que quiere poner una fábrica y puede firmar un contrato con una empresa generadora de manera directa, eso rápidamente atraería la inversión. ¿Cuál es el problema? Que en Honduras queremos someter a la población a estar únicamente con el ENE. Si usted pone un panel solar hoy, ¿a quién le puede vender la energía? ¿Se le puede vender al vecino? No, al ENE. Si usted quiere comprar energía eléctrica, ¿le puede comprar a una empresa? No, solo a la ENE. Entonces es un tema de libertad también, Rosendo, de darle la libertad a la población de poder elegir al proveedor de energía eléctrica que guste. Le voy a dar otro ejemplo específico también en el caso de Valle de Ángeles, un lugar que es gente muy creativa, muy luchadora, muy trabajadora.
Ahí hay talleres de carpintería, hay talleres de talabartería, pero el problema de energía eléctrica es algo que les pasa factura. Muchas veces me han preguntado y me dicen, ¿no podrá ser que aquí nosotros consigamos nuestra propia energía? Sí, definitivamente, pero el gobierno lo tiene que autorizar, porque aquí al final nosotros hemos estado sometidos a ese monopolio del ENE que ya está más que claro que no ha dado resultados, lo que nos ha dado son dolores de cabeza, apagones, tarifas caras. Y bueno, y con lo que tenemos parece que en el presupuesto que se va a discutir a finales de año van esos mismos términos. Van los subsidios, y más que se trata de un año político, y aquí toda la clase política, por no entrar en conflicto, van, cuando toque discutir el mismo, aunque unos digan que no, a levantar la mano para que pase. Y luego miraremos las dificultades que se pueden enfrentar en el próximo cuatrienio por aspectos de compra de energía, que ahora está a través de generación térmica, pero los contratos vencen ¿cuánto? Bueno, esos van a vencer entre 2025 y 2030, dependiendo con esa renegociación de contratos. Algunos van a vencer hasta 2040 ahora. Perfecto. Hacemos una pausa. Cuando regresemos, puntos finales de este diálogo y que tienen que ver con la creación de nuevos empleos. ¿Es posible o seguiremos con los favores para la actual empleomanía pública después de la pausa? Seguimos al banquillo con Darwin Ponce y Kevin Rodríguez. Bueno, claro está, el presupuesto va a aumentar. Tendrá un crecimiento vegetativo, que esto es normal. Pero ¿qué cuidados se deben tener a nivel de la administración con la empleomanía estatal? Porque hay mucho favor, y no de ahora, es de siempre a nivel de la administración pública, y las compensaciones sociales seguramente van a estar a la orden del día. ¿Cómo buscar equilibrios? ¿Es posible creer que los políticos de nuestro país harán eso o es soñar despierto, como decían nuestros antepasados allá tierra adentro? Darwin, Kevin. Bueno, en el tema de la empleomanía, la ENE ha sido la mayor víctima de ese problema, Rosendo, y en este gobierno lo vimos en el hecho de que cuando se creó este Programa Nacional de Reducción de Pérdidas se contrataron casi 2.000 personas. Para que lo tengamos con claridad, una empresa como el ENE a nivel de distribución puede operar con 1.200 empleados. Eso es lo que tienen, por ejemplo, en Guatemala, El Salvador. Aquí la ENE tenía 1.200 empleados, pero luego se creó ese Programa Nacional de Reducción de Pérdidas en 2022, se contratan 2.000 personas. Se fue EH, pero se quedó una versión de EH que se llama UTCD, Unidad Técnica de Control de Distribución. ¿Cuántas personas contrató esta unidad? 1.900 personas. Estamos hablando que tenemos casi 5.000 empleados solo en ENE distribución, es decir, no estamos sumando los de ENE transmisión ni los de ENE generación que están en el cajón, Patuque y demás. Entonces, es evidente que lo que se generó fue una empleomanía. Se está utilizando algo que se recomendó por mucho tiempo. La ENE hay que depurarla, hay que tecnificarla, hay que despolitizarla, pero lo que se hizo en este caso fue todo lo contrario, con salarios muy altos. Hagamos una suma muy sencilla. Si cada empleado de la ENE a nivel de distribución gana 25.000 lempiras, lo multiplicamos por 5.000, esa es la carga que va a tener mensual la ENE, y no ganan 25.000 lempiras. Hay personas en el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas que ganan 100.000 lempiras. Y al final el tema de reducción de pérdidas, como decía Darwin, no se ha resuelto, pero no se va a resolver contratando 2.000 personas. Ahora la tecnología permite resolverlo sin esa manera. Hay países como Perú, como Ecuador, que lograron reducir pérdidas 1 punto por año. Aquí la ENE se comprometió que iba a bajar 8 el primer año, más bien aumentaron, de ahí dijo que 4 el segundo año, aumentaron y este año dijeron que eran 3. Pero bueno, el tema aquí es que la ENE no puede ser víctima de esa empleomanía porque al final nosotros lo estamos pagando con nuestro recibo de energía eléctrica, con apagones, con el presupuesto. Y por último, regreso aquí a la reflexión. Si usted fuera dueño de la empresa, ¿dejaría que le contraten 200 personas sin ningún tipo de filtro, solo por complacer un favor? Realmente que diría que no. Esa es la gran diferencia de Guatemala con nosotros. En Guatemala el político no incide en el tema de energía. Los contratos de generación en Guatemala no son aprobados por el Congreso Nacional. Mira qué interesante. ¿Por qué razón? Porque la empresa distribuidora es privada y el generador es privado. Es decir, ellos hacen licitaciones, el generador quiere vender a buen precio, la distribuidora quiere pagar lo menos posible y llega a un precio de mercado, que es como cuando uno va al mercado y negocia con el que le está vendiendo. ¿Cuál es la diferencia en Honduras? Que
que es el Congreso Nacional el que lo aprueba, y ahí vemos la historia. Contratos directos, contratos de emergencia, contratos zombies que los han revivido, y al final el funcionario cambia, él con cada proceso electoral va a cambiar, pero ¿quién se queda con la factura de pagar contratos de emergencia o contratos directos? Nosotros, usted que nos está viendo en su negocio y en su casa. Darwin. Bueno, el rol del Estado no es generar empleos. O sea, quien genera empleo debería ser la empresa privada. Y la empresa privada debe estar suficientemente motivada, apoyada, segura para tener un ambiente de inversión y de generación de empleo. Pero como vamos a un año político, lo que vamos a ver es un incremento de la empleomanía, y eso se va a ver reflejado en el presupuesto, usted lo va a ver. Y ahí donde es discordante el discurso del gobierno en cuanto a su capacidad de recaudar ingresos a través del sistema tributario, y el incremento, no solamente vegetativo, sino el incremento que vamos a ver en este próximo presupuesto, que va a apoyar las nuevas contrataciones que van a haber en muchos aspectos, especialmente en temas de redes sociales. Mire, ahí hay literalmente miles de personas trabajando para darle una cara a este gobierno. Y no me alargo, son miles de personas las que están empleadas y se van a emplear más, porque a eso se la está jugando el gobierno. Reitero, necesitamos mejorar el clima de inversión, necesitamos que este gobierno realmente ponga los pies en la tierra y que vea que están... ¿Y cómo volver un 2025 atractivo? Que el inversionista externo vea posibilidades de venir a poner plata en Honduras, que no solo estemos pensando en la reinversión, que es lo que hemos tenido en los últimos años, sino que el emprendedor de Honduras y el empresario a gran escala le apueste también a ampliar su gama de oportunidades. ¿Es posible eso? Con el discurso actual no es posible, Rosendo, porque lo que se está diciendo desde el gobierno es que la empresa privada es mala, de que hay ciertas familias que están expoliando al país, de que los norteamericanos son mala gente, o que la inversión extranjera lo que viene es a extraer recursos, etcétera, etcétera. O sea, el discurso del gobierno no es positivo para mejorar la inversión. Y hablando de Estados Unidos, y aquí cerramos ya con ambos, van a elecciones. Y se podría registrar, bueno, que habrá cambios de figuras, estamos claros, porque no habrá reelección en Estados Unidos. Podríamos cambiar de panorama bien con Kamala Harris o con Donald Trump para mejorar ese clima de relaciones y de inversión entre Honduras y Estados Unidos. Darwin en principio, y cierro con Kevin. Con Kamala Harris la situación va a continuar igual, porque es el continuismo del gobierno actual de Estados Unidos, que ha incrementado la inflación de su país en más de 15%, y el discurso es el mismo. El caso de Trump podría generar alguna expectativa. Nosotros estamos expectantes de que ojalá así fuera, en el sentido de que Trump es un personaje que genera más riqueza y ha generado una mejor economía para esa nación del norte, lo cual nos beneficia a nosotros. Kevin. Bueno, la pregunta, Rosendo, la tarea la tenemos que hacer nosotros, porque al final del día hay que ser muy prácticos y pragmáticos. El inversionista que quiera venir a Honduras desde Estados Unidos, lo que va a ver es si hay energía eléctrica, cuánto cuesta, si hay apagones, si hay seguridad jurídica, lo que decía Darwin, cuál es el mensaje que da el gobierno, si el gobierno está dando un mensaje de odio hacia el inversionista, hacia el estadounidense. Difícilmente eso va a mejorar independientemente quién esté gobernando Estados Unidos. Eso nos va a pasar factura y es responsabilidad de nuestro gobierno cambiar esa situación. Muy bien, Kevin Rodríguez y Darwin Ponce nos han acompañado esta noche en Al Banquillo para hablar de la situación económica y financiera del país. Por su sintonía, muchas gracias.